Muy buenas tardes, todos bienvenidos a esta clase de Mecánica de Suelos 1, Grupo 1, de hoy, viernes 9 de octubre de 2020. El día de hoy vamos a hablar de clasificación de suelos. Vamos a acabar este tema y, como siempre, primero vamos a repasar un poco sobre lo que ya sabemos, unas preguntas sobre lo que han aplicado y las dudas que pueden tener, y después el sistema ASHTO. Entonces vamos a aquello. Deme un segundo para compartir la presentación. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos ahí en la pantalla? La clasificación de suelos es nuestro capítulo 2. Y al respecto hemos dicho, si queremos que entonces aquí está un tipo de suelo y aquí están otros tipos de suelo. Y la respuesta es sí. Hemos aprendido que hay dos sistemas, el sistema unificado y el ASHTO. Ambos sistemas consideran suelo todo que pasa a los 75 milímetros. Es el sistema general y común. Hemos ya visto en qué consiste el sistema unificado y, como idea general, estos dos podrían ser grava y podrían clasificar este como GP, ¿no? Nada de fino, uniforme, grava GP, ¿no? Grava pobremente gradada. Posiblemente este otro, que también es grava, posiblemente, cuando uno ve las partículas ve más tamaños, entonces quizás sea una GW, ¿no? Dentro de esto. Estos otros pueden ser CH, S algo, M, y hemos entendido que. Entonces hemos visto una gráfica, un concepto de qué es grueso, qué es fino, cómo entrar a gráficas, cómo ver una y otra cosa. Básicamente usar una tabla de una página para distinguir si el suelo es grueso, eh, entrar a grava importancia de saber usar la tabla, saber distinguir aspectos y la importancia de hacer estos ejemplos, el 2-1, el 2-2, el 2-3, el 2-4, 2-5, 2-6, con relación valor en una acción para de tienen una pregunta de eso para preguntar cualquier cosa. Los, eh, Adelante. los ejemplos que nos da, por ejemplo, en el ejemplo 2-3, no me sale el mismo resultado. ¿Tiene que salir siempre el mismo resultado o es diferente? Es un texto
perfecto, todavía tiene que ser pulido, pero el 2.3 en especial, lastimosamente todavía no lo he modificado. Haces bien, has hecho bien las cosas si has determinado aquí que estamos hablando de que está mal. Uno puede ver aquí y dice, si estamos hablando de tamices, el número 200 está aquí, dice pasa 4%, ¿no? El tamiz aquí, 4%. Y si pasa 4%, de entrada es fácil de ver que es un suelo grueso. Y por otro lado, habla de lo que pasa el tamiz 4 y lo que retiene. Y dice, retenido en el 4, o sea, la grava comparada con la mitad es menos que la mitad. Por lo tanto, la conclusión es que es suelo arenoso. Aquí mismo está. Y abajo trae algo relacionado con que el suelo es G y además asociado con arcilla, cuando aquí es el 4%, debería ser solo un SP o un SW. ¿A ti qué te ha salido? Entonces, SP es correcto. SP está bien. El resultado es SP por todo lo que está aquí. Y tristemente, ahí está Me mal, ha salido pero un SP. exactamente para eso es esta clase, para esas preguntas. Y me quedo muy contente como docente que uno haya visto aquí. Si otros no han dicho nada y han visto, los felicito, pero esa es la idea. Entonces uno ya ha aprendido clasificación. Disculpen que se haya filtrado eso en el texto y ha quedado aclarado. ¿Algún otro detalle? Gracias, ingeniero. Muy bien. Entonces queda cerrado este asunto de el sistema unificado. Cerrado en el sentido de que ya saben cómo hacer esa clasificación. Es simple, ¿verdad? Pero hay que hacer esas cosas. Si no, uno comete errores, no sabe cómo manejar las tablas, varias cosas. Perfecto, entonces hablemos ahora del sistema ASHTO. Igual que antes, en este sistema deberíamos nosotros ver los grupos grandes. Antes habíamos hablado de gruesos, de finos, de orgánicos, de turba. Ahora ustedes pueden ver en la pantalla lo propio, que en el sistema ASHTO también hay los suelos granulares, los suelos que son limo-arcilla, limo-arcilla, limo-arcillosos, orgánicos, ¿no? Eso es básicamente, tienen sus propias especificaciones. No debemos esperar que sea exactamente lo mismo. De ahí viene que suelo granular en este sistema ASHTO son suelos cuyo porcentaje que pasa el tamiz 200 es. Y ahí cuando he dicho sistema ASHTO debería haber empezado por ahí. Vuelvo a esa parte. ¿Qué es ASHTO? En inglés básicamente está asociado con Sistema Americano de Carretera, ¿no? La O de oficina. Y adicionalmente, la T de transporte y H de carretera, ¿no? Esa es nuestra situación. Entonces, en este sistema ASHTO es especialmente diseñado para personas
y que las especificaciones pidan esto. Bueno, en este sistema, que solo es otro sistema, vuelvo ahora aquí a esta parte, dice, son suelos cuyo porcentaje que pasa el tamiz 200 es menor o igual al 35% del total de la muestra. Estos suelos constituyen los grupos A1, A2 y A3. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no se tiene la misma consideración que antes. ¿Se acuerdan que en el sistema unificado hablábamos del 50% por encima o por debajo? Si había 50% por encima del tamiz número 200, entonces no había problema, ¿no? Si había el 50% encima del tamiz 200. Perdón que me distraiga un momento, necesito ver mi pantalla de mi celular, porque normalmente a esta altura veo y hay algunos que desean ingresar y dependiendo la hora y la circunstancia los admito, pero hay alguno que me está apareciendo y no toco y simplemente me dice no ha sido admitido. Primera vez que me sucede eso, por eso estoy tratando de entender que es diferente, sin tocar nada que alguien no sea admitido. Ok. ¿Sí? En un grupo han subido una foto que aparece que intentaba unirse a la llamada, bueno, a la clase, y dice que la llamada alcanza un máximo de 100 participantes y que no se puede unir. 100 participantes, ¿no? Qué interesante. ¿Y será que realmente nuestro límite ahora es 100 participantes? Inge, quizás se ha actualizado el Meet porque igual, bueno, al menos en mi caso está diferente toda la interfaz, digamos, ya no está como antes, como ayer incluso, ¿no? Como que se ha actualizado quizá. Bien. A mí se me ha actualizado el lunes tenía todo nuevo en interfaz y demás, pero primera vez que escucho eso de los 100 que es posible. Ok, o sea, sí, porque me está saliendo eso, ¿no? Que algunos no son admitidos automáticamente. Bueno, si sucede eso, obviamente va a, ¿cómo se dice? Cambiar un poco nuestras reglas. Y voy a ver qué sé, qué no sé y demás cosas, ¿no? Pero bueno, aprecio que digan aquello de que puede ser el límite 100. Eh, a ver, clarito va a ser. Hecho. Entonces, entendido, les agradezco mucho. Volvamos a esto. No, no hay mucho más que hacer. Posiblemente, y eso es lo bueno, va a quedar grabado para los que no puedan unirse, pero igual ya va a ser inconveniente imitando cosas. O quizá alguien comentar, adelante, adelante. Buenas, Inge, adelante. buenas tardes. Inge, hoy día igual estaba en otras clases durante la mañana y todos hemos tenido ese problema de que solamente el Meet ha aceptado a 100 estudiantes. Si no me equivoco, debe ser la extensión del Meet o la actualización. Seguramente por eso que varios están quedando fuera de la clase. No es la única, me ha pasado ya en varias clases de esta mañana eso. Ya. Darle por el hecho de que tal vez igual muchos compañeros no están ahora en la clase porque ya hemos excedido el límite. Ya, parece que es eso. Ok, entonces lo que vamos a hacer es seguir nuestra clase y gracias por decir, tiene que ser eso, no veo igual si es temporal, si es que la versión educacional de la U solo hace eso, porque tiene, en el fondo es solo eso, ¿no?
Y lo que yo les envío tiene que ver con el límite. Y lo que yo les envío es lo que hemos recibido de G Suite. Entonces, de ahí viene este límite y este futuro. Entre tanto, pasemos nuestra clase a quien se encuentren. Díganle que voy a considerar, que me he enterado que algunos no han entrado solo por la capacidad del límite. Ok, entonces con eso sigamos. Volvamos a este asunto de la Ashton y veamos el asunto de los grupos, ¿no? Entonces vuelvo a esto de suelos granulares y digo suelos cuyo porcentaje que pasa el tamiz 200 es menor o igual al 35% del total de la muestra. Ya les estaba diciendo, resulta que en el anterior sistema era mitad arriba del 200 o mitad abajo. Aquí no. Aquí habla del 35%, ¿no? Grueso menor o igual al 35% pasando el 200. Entonces uno siempre quiere el dibujo y dice, si mejor voy a hacer más abajo. Si ese es el tamiz 200, y tenemos que ver la cantidad de suelo, dice aquí abajo hay cierta cantidad y aquí arriba una mayor cantidad, ¿no? Eso es lo que entendemos. Dice 35% o menor aquí abajo, entonces el suelo es grueso. Si es 30%, grueso arriba. Pero ahora pensamos en un cuadro. ¿No? Esa es la clave. ¿Y qué es un suelo fino? Entonces decimos que estamos hablando de un suelo fino, limo, arcilla o material fino, suelos cuyo porcentaje que pasa el tamiz 200 es mayor al 35%. Entonces, un 40 es fino, un 50 es fino, y después es obvio, 60, 70, 80, 100% que pasa es fino. Y aquí también hay símbolos de grupo, y en estos símbolos de grupo aparece la 1, A2 y A3, y en este otro caso la 4, A5, A6 y A7. Antes era G, S, M, C, bueno, ahora es esto de acá. A4, A5, A6 y A7. Y todo lo orgánico, A8. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se trabaja? Igual que antes hay la definición de tamaños. Y en cuanto a la definición de tamaños están los cantos rodados, la grava, la arena, limo y arcilla. Y no nos olvidemos que este no es el unificado. Entonces aquí dice cantos rodados mayores a 75. En el anterior, canto rodado era todo lo que es más de 30 centímetros. Aquí más de 75. Antes habían guijarros y cantos rodados, ahora hay solo cantos rodados. Perfecto, es solo una nomenclatura. Si vamos a hablarle a otra persona en este idioma ashton, decimos eso. Perfecto. 2. Ponemos ahí una línea y decimos, por debajo está el suelo. Y ese suelo por debajo, en tamaños, es grava, arena, o limo y arcilla. Y grava tiene que ver con 75 milímetros y el límite inferior arena 0,075 milímetros. Perfecto, ya conozco aquello. Hay una diferencia, ¿cuál es con el otro sistema? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre grava y arena. Aquí dice es 2 milímetros.
2 milímetros está asociado con, como se dice, está asociado con lo que es grava y separado de la arena. Antes en el otro sistema no era 2, era 4.75 milímetros. Aquí es 2. Entonces entre 2 y 4.75 del anterior sistema teníamos una grava gruesa. Ahora, una arena gruesa, he querido decir. Ahora no es arena gruesa, es una grava. No hay problema. Pero sí ser claros que en este sistema los tamaños son diferentes. Si vemos un grano de 3 milímetros, antes le decíamos arena gruesa, ahora le decimos simplemente grava. Listo, no nos preocupamos más. Excelente. Entonces, y después decimos limo y arcilla, al igual que antes, partículas que pasan el tamiz 200. ¿Qué es limo y qué es arcilla en este sistema? Aquí diferencia los suelos limosos de los arcillosos. En el anterior sistema era la línea A. En este sistema, dice, el término limoso es aplicado a la fracción fina del suelo, que tiene un índice de plasticidad de 10 o menos, y el término arcilloso es aplicado cuando la fracción fina tiene un índice de plasticidad 10 o menos limo, 11 o más arcilla. Antes era la línea, aquí es más simple. El índice de plasticidad es lo que hace la diferencia entre limo y arcilla. Perfecto. Ahora alguien dice, si es 10.5 no caigo en ningún grupo. La respuesta es, en este sistema no hay 10.5. Se debe expresar el sistema, ¿sí? Estos índices de plasticidad en enteros. Entonces, o hay 10 o hay 11. Y eso es todo. 10 o u 11. Entonces, como se expresa en enteros, esto nos da toda la división. Y lo de siempre, la porción de suelo es lo que pasa 75 milímetros. Entonces, con eso definido, ¿cómo se hace la clasificación? ¿No? Ese es el asunto. ¿Cómo hace uno la clasificación? Aquí dice, es muy simple. Debe entrarse una tabla que no es exactamente la misma que tiene en el texto, pero el concepto es igual. Los números son los mismos, solo varía el formato. Dice, mire, entre a esta tabla y ahí va a poder ver los grupos de los que hemos hablado antes. El grupo A1, el grupo A3, el grupo A2, el grupo A4, A5, A6 y A7. Y en los subgrupos, dice, la 1 puede ser A1A, A1B, el A3 solo A3, el A2, A2-4, A2-5, A2-6, A2-7. Y el A7 puede ser A7-5 y A7-6. Solo presentamos lo que está aquí. El A3 son granulares. Y el A4, A5, A6 y A7 son limos y arcillas. Y específicamente esos límites Ashton, nos dice, los A1 deben entenderse como gravas y arenas, los A2 como gravas limosas o arcillosas o arenas limosas o arcillosas, y los A3 como arenas finas, los gruesos. Y los finos, si es A4 es suelo limoso, si es el 5 también arcillosos. Dentro de esta categoría, con el índice de plasticidad mayor a 11 o menor a 11, caigo en estas categorías. ¿De acuerdo? Muy bien.
y agrandamos un poquito la parte de suelos granulares. ¿Cómo es que termino yo trabajando con esto? Digo, muy simple. Aquí tengo la clasificación general y primero el paraje que pasa. Número 10, número 40, número 200. Y aquí abajo las características del suelo más fino, el que pasa el 40, el límite líquido e índice de plasticidad. Y después veo eso. Entonces me dice, vea la curva granulométrica. Y como los tamaños no son exactamente los mismos de las divisiones que el anterior sistema, entonces tomo 10, 40 y 200 y me dice empiece por el primero y después al siguiente y así sucesivamente. No empiece por el último, empiece uno por uno. ¿Cuánto pasa el 10? 50 máximo. Si es así, siguiente. 30 máximo. Perfecto. Tamiz 215 máximo. Si cumple eso, venga aquí. Índice de plasticidad 6 máximo. Si cumple eso, está hecho. El suelo es A1A. Si no cumple, voy al lado y digo 40. Ya no veo el 10, veo el 40. 50 máximo. 225 máximo. Y miro aquí, índice de plasticidad 6 máximo. ¿Cumple esto? El suelo es A1B. ¿No cumple? Reviso el A3, no el A2, el A3 en ese orden. Entonces veo el 40, 51 mínimo, el 210 máximo. Y aquí dice índice de plasticidad NP no plástico. Si recuerdo, este A3 era arena fina, entonces es obvio decir no plástico. Estos otros todavía podría haber alguito en la parte fina. Aquí no plástico. Si cumple esto, el suelo es A3. Si no, vengo aquí, todos estos ya no importa el tamiz, 35 máximo y lo que importa es el límite. Límite líquido o índice de plasticidad. 40 máximo, 10 máximo, 41 mínimo, 10 máximo, 40 máximo, 11 mínimo. Entonces nos ponen esas categorías. Y no se olviden que no hay la categoría, aquí dice 10 máximo, 11 mínimo, no hay la categoría 10, 5, son enteros. 40 máximo, 41 mínimo, no dice si sale 40.5, no, son enteros los valores que entran acá, ¿no? Eso es importante para esta clasificación. Y así llego a cualquiera de estos, los que son suelos granulares. Y en cuanto a los finos es lo mismo, la otra parte de la tabla dice, una vez que haya visto que 36 mínimo pasa el tamiz 200, observe el límite líquido y el índice de plasticidad y vea 40 máximo, 10 máximo, la misma idea, pero estos son finos y así puedo saber si es A4, A5, A6 o A7. Y si es A7, dice hay dos posibilidades, puede ser A7,5 o A7,6. Si es A7,5 es por lo que dice aquí abajo. El índice de plasticidad del subgrupo A7,5 es menor o igual al límite líquido menos 30. Entonces, una vez que he llegado al A7, digo, el índice de plasticidad es menor o igual que esto, A7,5. Si es mayor, el índice de plasticidad del subgrupo A7,6 es mayor al límite líquido menos 30, entonces queda muy claro que el suelo es A7,6. Esa es la idea, así se encuentran estos grupos en el sistema. Esto es muy, muy fácil, más fácil que en el otro caso. Entonces, ya primera idea, de acuerdo a la granulometría de los límites, tengo un símbolo de grupo. ¿Tienen alguna pregunta? Este es buen momento. Bien. Sigamos adelante. Ahora hablemos del índice de grupo. Este sistema dice
que hay que calcular un índice de grupo. Y aquí hay un ábaco para aquello que está en su texto, pero lo saltamos porque finalmente este índice de grupo tiene que ver con una ecuación, esta de acá. Dice que hay que calcular el índice de grupo como el F200 menos 35, 0,5 líquido menos 40, más 0,01 por F200 menos 15 por el índice de plasticidad menos 10. Índice de plasticidad límites ¿en qué? En enteros, ¿no? Eso es importante. Entonces deben ir esos valores en y calculo yo y encuentro el índice de que requiero lo que pasa el tamiz 200, el límite líquido y el índice de plasticidad. Entonces le debo agregar al símbolo que encontré antes esto que es el índice de grupo. Y hay que saber de memoria la siguiente aplicación de la norma. Si el resultado del índice de grupo calculado es un valor negativo, entonces el índice de grupo será 0. Entonces, si al utilizar la ecuación sale menos 2.4, entonces no anoto índice de grupo menos 2.4, anoto índice de grupo 0. A eso se refiere. Si es negativo, el índice de grupo es 0. Si el suelo no es plástico y no se puede determinar el límite líquido, entonces el índice de grupo será 0. Si ahí está directamente, no puedo hallar un valor, una arena fina. Y no es que puedo ni siquiera meter al Casagrande nada. Entonces directamente es 0. Y dice, este es el caso de los suelos A1A, A1B, A24, A25 y A3, en donde su índice de grupo siempre es 0. Si volvemos a nuestra tablita, aquí, quiere decir que estos suelos, el A1, el A24 y el A25 y el A3, tienen, y ahora sí veo el índice de grupo, 0. ¿Por qué? Porque se considera que son suelos no plásticos. Entonces ahí están los casos cuando no veo plasticidad. ¿De acuerdo? Y me dice, estos otros, el A26 y el A27, tienen un valor de 4 máximo. Ahí está definido en la norma, pero porque he podido calcular. Y eso es lo que dice aquí. El índice de grupo de los suelos A26 y A27, los dos gruesos que faltan, debe calcularse utilizando solo la porción del IP. Entonces, ¿cuál es la porción del IP en esta ecuación? Se refiere a esto. Ahí hay una con el límite líquido y otra con el IP. Entonces, me está diciendo que esos no deben utilizar toda la ecuación, sino la segunda parte de la ecuación. Y finalmente dice aquí las normas. Si el valor del índice de grupo calculado resulta ser un número decimal, se redondea el número entero más cercano. Perfecto. Entonces, además debe ser entero. Pensemos en un valor 4.3, redondeado 4. 5.8, redondeado 6. Ahora imaginémonos que voy a redondear 3.5 que esté exactamente en la mitad. ¿Podrían anotar en el chat a dónde debería redondear aquello? Ahí me dicen a 3. 3.5, ¿alguna otra opinión más? A 4. Y la idea es que debe
debe redondearse cuando estoy en la mitad, debe redondearse al par siguiente. Entonces, si es que yo estoy en 3,5, debe redondearse a 4. Si estoy en 4,5, debe redondearse a 4. Si estoy en 5,5, a 6. Esa es la idea. Cuando está exactamente en la mitad, es al par siguiente. Muy bien. Entonces, la norma otra vez es clara. Si me sale negativo en esto, debo anotar que 0. Si sale un positivo con decimal, debo anotar el entero. Y si no es plástico, entonces gruesos no plásticos, también 0. Y los otros dos gruesos solo con la segunda parte de esta fracción decimal. Esa es la idea. Entonces, ¿alguna pregunta para hallar el índice de grupo en este sistema? Bien, y después de esto, dice, hay una tabla que ni la necesitan ver, pero sepan que contiene, hemos dicho que se clasifica para saber sus propiedades. Entonces, esa tabla dice, si usted tiene un suelo A1, quiere decir que tiene esto, y sirve para esto, etc. El día de hoy no vale la pena entrar, eso es para futuro, pero tiene que estar ahí porque es la clasificación la que nos ayuda en aquello. Y además dice, por ejemplo, puede uno seleccionar el equipo cuando sabe el tipo de suelo. Si va a compactar con rodillo liso o con rodillo pata cabra, que no necesitamos el día de hoy decir qué es qué, pero simplemente decimos rodillo liso, tanto rodillo pata de cabra, tanto. ¿Qué quiere decir 1? Excelente. ¿Qué quiere decir 5? Inadecuado. Lo único que quiero decir con eso es que la clasificación nos ayuda a decidir propiedades y también el equipo con el que se va a compactar. O además nos ayuda a estimar el peso unitario, por ejemplo. Pero bueno, eso no está aquí. Finalmente, en esta parte de sistemas, aquí dice, tenemos el sistema ASHTO con esas clasificaciones. Y si comparamos con el unificado, más probable que sea esto, posible que esto, o posible pero improbable esto. Y con eso solo quiere decir que no es que haya una relación directa. Uno debe clasificar un suelo usando el sistema unificado y con la granulometría que ha obtenido y los límites, usar las tablas para clasificar el otro. Si alguien nos da un solo sistema, bueno, algo podríamos pensar en esto, y si no tenemos más datos. Pero no importa mucho esta tabla, es solo para mostrar que no hay una relación directa, porque los tamaños son otros, los criterios de plasticidad son otros. Nada más, esa tabla está ahí para eso. Y después tienen que practicar los mismos casos anteriores, vienen ahora asociados con el ASHTO. Entonces ahí están los problemas 2,4, 2,5, 2,6 y al final un problema de examen que está en su texto. Y dice, en este problema, mire que se ha hecho la granulometría, tamizado hidrómetro, además los límites y el índice de plasticidad. Y con todos esos datos, o sea, utilizando también el capítulo 1, es que se puede obtener lo necesario para hallar la clasificación. De ahí viene que un problema diga clasifique ASHTO y unificado e involucra todo lo que hemos visto en el capítulo. Entonces hagan aquello. Nuestra siguiente clase es el lunes, entonces resuelvan los problemas, no necesitan copiar todo. La idea es que apliquen, ¿no? No que me muestre un cuaderno en limpio. Entonces, al aplicar, está perfecto. Hecho. Entonces, hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Quizá lo que también hay que resaltar es que en este problema dice, dentro de la granulometría
se ha descubierto que el 80% pasa el tamiz 75, entonces hay 20% de roca. Depende del sistema que estemos usando para llamarlo guijarro, canto rodado, pero de roca. ¿Es posible eso? Por supuesto que sí, ¿no? Que el material que estemos nosotros analizando tenga unos guijarros. Y terminamos con el sistema que conocemos de granulometría, sabiendo que es el 20%. Y ahora viene la clasificación. Entonces ahí sé que no tenemos que cometer el error de clasificar usando cualquier cosa que nos den. Debo clasificar solo lo que pasa el tamiz de 75 milímetros. Entonces, si aquí lo que pasa 0,075 es 7,4 el total, debo pensar que ese en realidad representa 9,25 cuando estoy hablando solo de la parte de suelo. Y corregir eso es muy fácil, ¿no? Si era 80, ahora es 100, es por 100 sobre 80, y lo mismo estos valores. Y este porcentaje que pasa corregido quiere decir, esta es la curva del suelo. Y solo a partir de esta es que puedo determinar CU, CZ o lo que sea, porque estoy clasificando el suelo, ¿no? Eso es clave. Bien, entonces eso es lo que tenemos en cuanto al sistema AASHTO. Otra vez les digo, ¿alguna pregunta? Hecho, jóvenes, entonces vámonos, que les vaya bien hasta el lunes.